Bueno, muchas gracias a todos. Un gusto poder participar en esta importante actividad. Vamos a hablar de… ¿Dónde estará la…? Perfecto. Voy a comentarles un poco el trabajo que hemos venido haciendo en el Comité de Acero, en la parte de estructuras de acero y la normativa. Quiero presentar, más que ir punto por punto viendo los cambios y las cosas que son diferentes respecto al código anterior, quisiera más bien como plantearles lo que llaman ahora un storytelling, ¿verdad? Cómo hemos ido afrontando ciertas realidades que hay en el país y cómo la hemos incorporado en el código y cómo hay algunas cosas que todavía necesitamos investigar y para poder presentar en el futuro código, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es organizar la agenda de esta manera. Primero voy a hablar un poco de la historia del acero dentro de los códigos sísmicos. Vamos viendo cómo poco a poco ha ido ganando terreno en los códigos, en los capítulos del código. Luego voy a hablar de los retos en el diseño de estructuras de acero en el país, cuál es la realidad que tenemos, a qué tenemos que afrontarnos y sobre qué debería el código enfocarse. Y luego cómo en el nuevo código vamos a tratar de dar respuestas a algunas de estas situaciones y qué queda para el futuro. Bien. En nuestra historia, digamos, de código sísmico, ahí lo que hice fue ir revisando qué venía en los códigos, de qué tamaño era el capítulo, de los capítulos que se referían a acero de los códigos desde 1974. Entonces, por ejemplo, en el de 1974 teníamos una página que hacía referencia al uso del American Institute of Steel Construction y lo que decía el VC, y nada más. En el de 1986 teníamos unas disposiciones muy generales, teníamos más o menos unas 6 páginas. Para atrás, grande. Okay. En el 2002 se incorpora ya no solo hay una referencia, digamos, a usar normativas, sino que ya tenemos dentro del texto alguna especificación escrita que se refiere a cómo tratar las estructuras de acero, más o menos unas 30 páginas, ¿verdad? Mucho fundamentado ya en lo que se establece en el ISC 341. En el 2010 ya tenemos un cambio significativo, ya se incorpora una gran parte de la especificación, tenemos unas 70 páginas del cuerpo de documentos y además se incorpora unos anexos que se refieren a conexiones precalificadas para usar en estructuras de acero a base de marcos. Y en el 2025, pues ya estamos trabajando en eso, todavía no tengo el dato oficial del número de páginas que vamos a tener, pero es bastante más grande e incluso hay un trabajo importante en la parte de conexiones, ¿verdad? Hicimos una reorganización de la parte de conexiones que ahora nos vamos a comentar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos de retos en la parte de acero como país? Y puedo hablar también a veces como región, porque también he tenido como experiencia en otras partes de Latinoamérica y en algunos lugares he visto cosas similares a las que tenemos acá. En Costa Rica tenemos poco edificio de acero grande, ¿verdad? Si uno ve los edificios en altura que se están construyendo actualmente, la mayoría son en concreto. Y entonces hemos tenido algunas experiencias, pero en realidad no tenemos tanto edificio alto. Eso nos hace que la comunidad en general no tenga tanta experiencia en el manejo de estructuras de acero. Muchos de los sistemas que se utilizan marcos arriostrados, marcos en especial el tipo EBF, ¿verdad? El marco arriostrado excéntrico. Y también hay una tendencia en muchas estructuras a utilizar sistemas estructurales donde todos los elementos forman parte del sistema sismorresistente, ¿verdad? Todos los elementos, por decirlo así, trabajan como el sistema sismorresistente, que eso
diferencia un poco de cómo está concebido el ISC 341, en donde tenemos sistemas sismorresistentes y sistemas que llamamos gravitacionales, ¿verdad? Entonces, eso plantea algunas situaciones que son importantes de discutir. Luego, bueno, la principal demanda de edificios de acero, donde uno ve más consumo de este tipo de estructuras, es lo que son edificios industriales, tipo nave industrial o galpón, ¿verdad? Ya sea para uso comercial, para uso industrial, para bodegas. Incluso en algunos casos son edificios de 2 plantas, ¿verdad? Donde tenemos toda una planta, tiene forma de nave industrial y dicen que es un mezanine, pero en realidad lo que uno está viendo es un edificio de 2 plantas. En el caso de vivienda, se utilizan mucho los elementos, las estructuras a base de elementos de lámina delgada, tipo lo que llamamos conform, y a veces son muy delgadas las láminas. Estamos hablando de espesores que pueden ser de 1.5 milímetros, 1.8 milímetros. Y no se utilizan como steel framing, sino que se utiliza como marcos, ¿verdad? Marcos espaciados cada 5 metros, ¿verdad? Entonces eso genera una preocupación, ¿verdad? Es muy importante que esto que estoy diciendo son unas prácticas, buenas o malas, que uno puede ver, ¿verdad? Si uno hace un recorrido por las estructuras del país. El otro asunto que tenemos es un stock de perfiles W y HSS que son limitados, ¿verdad? Y eso genera cierta presión sobre el diseñador para tratar de acomodarse a lo que hay en stock, ¿verdad? Si tal vez el proyecto puede consumir, digamos, importación, y hay tiempo para eso, pues se pueden pedir perfiles grandes, pero usualmente el stock del mercado limita un poco el tamaño, ¿verdad? Entonces eso se tiene que tener en mente y cuando uno está diseñando, y usualmente pues favorece más el uso de estructuras arriostradas, donde podemos limitar un poco más el tamaño de los elementos. Y lo otro es que la mano de obra especializada en estructuras de acero no es tan amplia y para estructuras pequeñas suele ser una condición limitante para los proyectos, ¿verdad? Aquí les pongo unas fotografías más o menos para que vean, esos son proyectos, no son pequeños, pero no son grandes, pero podemos ver dificultades para soldaduras, para hacer algunos cortes, ¿verdad? Como se ven ahí, este corte hecho acá, o los procesos incluso de soldadura, digamos, conceptos como lo que son placas extendidas, conceptos de placas de respaldo, por ejemplo, que a veces uno se sienta a hablar con los talleres y no los conocen o no son prácticas, que al final están plasmadas en los códigos y no se comprenden, ¿verdad? He tenido que estar, digamos, en proyectos en los cuales hay que explicar ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque el fabricante no lo entiende. Y entonces, claro, cuando uno piensa en el ISC, en cómo está escrito, eso es un lenguaje que entiende la mayoría, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son realidades que tenemos, ¿verdad? Y entonces, cuando uno está redactando el código, uno está pensando, realmente esto lo va a entender, digamos, la gente que está metida en la parte constructiva, ¿verdad? La gente que va a leer los planos, ese tipo de cuestiones. Bien. Entonces, bueno, voy a separar la charla en 2 partes. La primera voy a hablar de los edificios, le puse así, edificios, y estamos hablando de estructuras de 5 pisos en adelante, procesos de ingeniería formal, mano de obra calificada, estamos hablando de proyectos donde hay inspección, hay oficinas de diseño que conocen lo que están haciendo, los talleres más grandes pueden participar en este tipo de proyectos. Y luego voy a hablar un poco de estructura pequeña, que estamos hablando de 1 o 2 niveles, a veces más, y que usualmente son para vivienda, pero hay de todo tipo, hay hasta comerciales, donde la mano de obra a veces no es calificada y los procesos de ingeniería a veces son cuestionables o están ausentes, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas vamos a ver cómo lidiar con eso también. Bueno, en edificios altos, este es uno de los representativos y digamos más emblemáticos que tenemos, que es el Hotel Marriott de La Aurora, hecho por FCA en 1985, que ellos usaron marcos arrostrados excéntricamente, EBFs, que en el momento eran, digamos, estado del arte, ¿verdad? Hoy son muy utilizados. Tiene la gran ventaja del EBF que por el modo de falla, es un modo de falla en el cual es controlado en esta parte por una falla o en cortante o en fluencia, que tiende a ser un modo de falla dúctil. Entonces eso permite
que le podamos asignar una ductilidad global alta. Además tiene el beneficio de que es un sistema riostrado, entonces limita los desplazamientos laterales. Entonces ofrece un sistema, ¿verdad?, que las oficinas de diseño han encontrado que permite controlar las derivas, controlar el tamaño de los elementos y además podemos asignarle una utilidad buena, similar a las de los marcos en teoría. Sin embargo, en el código que tenemos ahorita, el EBF se clasifica como una utilidad, bueno, aquí está incorrecto, no es tipo muro, es tipo dual, ¿verdad? Y eso le da un valor de ductilidad que no favorece toda la capacidad que tiene para desarrollar ductilidad. Para atrás, perdón, estoy metiendo el que no es. En el código, entonces aquí tenemos, esto es permítame ver que no me trae los antiguos, no veo bien. Ajá, esto es lo que tenemos ahorita entonces, ¿verdad? Que lo clasifica como tipo dual, ¿de acuerdo? Y con esto nos podemos ir a la tabla 4.3 de nuestro código y vean que, digamos, en el mejor de los casos, la utilidad global asignada es de 4. Entonces eso es una limitación porque estas estructuras podrían desarrollar utilidades similares a los de un marco. Entonces eso lo cambiamos en lo que va a venir en el nuevo código, en el cual se va a permitir que, de acuerdo a estas notas acá, la nota 6, va a permitir que el EBF pueda utilizar las ductilidades para tipo marco. Entonces, si ustedes ven, si nos vamos de nuevo a esta tabla, que ya no es la 4.3, sino es la 203.3.3, podemos tener en el mejor de los casos una utilidad de 6. Entonces, le estamos dando al EBF ya la posibilidad de asignarle una utilidad mayor, que nos permite un mejor aprovechamiento de este sistema que se está usando y que permite, digamos, satisfacer las necesidades del mercado, bueno, de la práctica. En los casos de los marcos, tenemos, bueno, marcos especiales, marcos intermedios y marcos ordinarios. Digamos, los marcos para edificios altos uno los ve poco. Generalmente es probable que para el control de las derivas, que generalmente es lo que controla este tipo de estructuras, usualmente lo que llevan esas secciones o perfiles muy grandes. Entonces volvemos a la situación del mercado, lo que ofrece, ¿verdad? Sin embargo, también el detallado de estas estructuras, en lo que es conexiones, dependiendo de la mano de obra que podamos tener y el entendimiento que tengan de las conexiones, pueden ser también un reto. Y también tenemos en el país un gusto, ya no es tan frecuente, pero hace unos años había una predilección por columnas tubulares. Entonces, este tipo de cosas observadas hemos tratado de implementarlas en el código. Lo primero que hicimos fue tratar de incentivar el uso de marcos intermedios para niveles un poco más altos de pisos de lo que hay ahorita, de manera que el detallado, sobre todo de conexiones, pueda ser un poco más simple. Y con base en investigaciones que hemos hecho acá, se nos permite, digamos, que los marcos, o sea, permite demostrar que la demanda se mantiene segura, digamos, incluso si llevamos un poco más altos los edificios a 20 metros, que más o menos son como 5 pisos, y poder utilizar un marco intermedio. Está lento de reacción esto. ¿Me ayudas a pasar ahí? Claro. Entonces, también hemos tratado de simplificar un poco las conexiones, tomando en cuenta lo que hemos hablado un poco de que no toda la mano de obra podría lidiar con una conexión precalificada de cierto nivel de detallamiento, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que no hay conexiones precalificadas de intermedias, ¿verdad? Lo que tenemos es conexiones
precalificadas especiales que pueden ser aplicadas a intermedias. Entonces, digamos que las demandas, las prescripciones sobre esos elementos son bastante altas, ¿verdad? Entonces, hemos investigado para encontrar que este tipo de conexión puede ser utilizada en un marco intermedio, ¿verdad? Que es una conexión muy sencilla, con soldadura de filete, ¿verdad? Claramente estamos también tratando de educar al colega con lo que es simbología y tratamos de colocar o ser más explícitos en la simbología adecuada que tienen que ir en los planos, porque eso hemos notado también dificultad, digamos. Entonces, la idea también fue que en las conexiones precalificadas incluyéramos la simbología y no solo notas que digan soldadura de penetración o soldadura de filete o soldadura, sino que esté un poco obligado el colega o incluso el fabricante o el constructor, porque esto lo va a ver todos los que estén relacionados con la construcción, a entender lo que es la simbología para los planos. En el caso de columnas tubulares, hemos optado por basarnos en lo de, establece la práctica japonesa, ¿verdad? Que es el tubo con el diafragma, ya sea el diafragma pasando a través de la conexión, que es una conexión compleja de fabricar, o esta que tenemos aquí, que es la de diafragma, ¿verdad? Como es novedoso, probablemente para muchos de los colegas que no están tan involucrados en acero, hemos tratado de incluso incluir dibujos tridimensionales, ¿verdad? Que permitan entender cómo es el proceso de fabricación, cómo van las placas, ¿verdad? Para que se comprenda cómo funciona esto, ¿verdad? Lo que andamos buscando es evitar una práctica que observamos mucho, que es colocar la viga directamente sobre la pared del tubo, ¿verdad? Esto hace que rápidamente se degrade la capacidad de momento en el caso de cargas cíclicas, ¿verdad? No lleguemos a los criterios necesarios para una conexión precalificada, que es mantener la resistencia durante un proceso cíclico que lo llegue a cierto nivel de rotación, ¿verdad? 4 radianes o 0.04 radianes o 0.02 radianes, y mantener el 80%. Entonces, vamos a ver más adelante que tenemos incluso nuestra, por decirlo así, conexión vernácula o criolla, que es similar para estructuras pequeñas, para tubos de lámina delgada. Bueno, el caso de marcos ordinarios se mantiene similar, con limitación en la altura, ¿verdad? Parecido a lo que se tiene en el ISC 341, máximo 18 metros de altura a un nivel y con una carga permanente a nivel de techo que no exceda en 95 kilogramos por metro cuadrado, o de varios niveles hasta 10 metros, siempre y cuando la carga permanente y de entrepiso no se mantenga, o sea, no exceda los 95 kilogramos por metro cuadrado. Eso limita casi que para cierto tipo de estructuras, este tipo de estructuras de marcos ordinarios que tienen, digamos, una ductilidad mínima. Y hemos decidido colocar también conexiones precalificadas para este tipo de naves. Lo que andamos buscando aquí es evitar las malas prácticas, ¿verdad? Es muy frecuente en nuestro medio encontrar que las naves se fabrican con conexiones que no hay manera de que sean una conexión de momento en el nodo. Muchas veces el fabricante, por facilidad, prefiere sentar la viga sobre la columna, no le hace ningún refuerzo, no le pone ningún atizador, no se preocupa por lo que pase por el alma de la viga. Entonces, claro, es cuestionable el comportamiento de la conexión como una conexión de momento. Entonces, aquello ya no es un marco, sino es un sistema, digamos que, de conexiones parcialmente rígidas, ¿verdad? Y si la parte de abajo no está empotrada, entonces ya el sistema es cuestionable, digamos, a nivel de estabilidad general. Entonces, hemos decidido
colocar esos, pese a que no está dentro de la idea de las cargas cíclicas, ni de las rotaciones, ni de la degradación de la resistencia, pero que por lo menos le dé la guía a la persona encargada. Casi que atiendo yo, está uno estresado, que lo llama uno. Oye, entonces, y también de este lado, tenemos para la posibilidad de que la estructura sea también apernada. Luego, para lo que son marcos especiales y marcos ordinarios, voy a apurarme para no tomarles más tiempo de la cuenta. En el caso, este sistema de marcos ariostrados no lo utilizamos con tanta frecuencia, y básicamente uno de los problemas, y para los diseñadores creo que lo tenemos claros, es esa viga, ¿verdad? Cuando esa viga toma la carga, y tiene que tomar ese desbalance de carga, ¿verdad? Entonces el resultado generalmente, cuando resolvemos eso, es una viga muy grande, muy pesada, en ese punto, ¿verdad? Hay sus maneras tal vez de compensarlo, pero si el sistema es así, en V invertida, ese es el problema. Entonces, hemos decidido incorporar la recomendación de la ISC 341, en el cual limita un poco la diferencia. Creo que me ayudas ahí. Un poco para atrás. ¿Será que me pasé? Es que está como retardada la... Sí. Okay. Adelante. Ya. Perfecto. Entonces, hay una diferencia entre la resistencia a la tensión, en donde dice que la resistencia a la tensión no es necesario exceder la resistencia esperada de la nuestra compresión. Entonces, esa diferencia ahora, ese desbalance entre las dos fuerzas va a ser un poco menor, lo que va a permitir que la viga horizontal no nos dé tan grandes. Siempre van a dar grandes, pero ya un poco menos. Estamos hablando de una economía en kilos que puede funcionar. Otro que es bien interesante que decidimos incorporar fue este sistema, que es el sistema, lo que se llama multi-tier, ¿verdad? Le hemos llamado sistema multinivel, o lo hemos traducido como sistema multinivel. Esto resuelve un vacío que generalmente para los que trabajan en proyectos de carácter industrial está el problema, y es cómo detallar y cómo diseñar elementos de arrastramiento en los cuales o llegan a un techo y en el sistema interno no tienen diafragmas rígidos, ¿verdad? Entonces podemos pensar en paredes de naves industriales altas, en estructuras tipo torre, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, existe una opción para marcos ordinarios y tenemos para marcos especiales también. Y por supuesto que los sistemas K siguen prohibidos. Los arrastramientos en K. Bien, ahora voy a hablar de estructuras pequeñas. En el caso de estructuras pequeñas tenemos, como les comenté, el reto de que se construye mucho así, digamos como en la parte de abajo acá, ¿verdad? Esta es una fotografía que yo debo decirles que la hice en inteligencia artificial porque no tengo permisos para los proyectos que me ha tocado ver acá. Pero les digo que estaba tratando de ver algunos y, por ejemplo, estas columnas se ven gruesas a la par de algunos que hemos tenido que intervenir. Este tipo de cosas, ¿verdad? Esto es lo que usualmente puede ver uno en muchos proyectos, en donde incluso hay un diafragma rígido, pesado, sobre columnas pequeñas, que incluso pueden llegar a ser de 10 por 10 y espesores que pueden andar en 2 milímetros o hasta menos. Bueno, entonces, ¿cómo lidiar con esto? Entonces, bueno, una de las cosas que hace el código, tal vez no lo puse es limitar primero que el espesor mínimo debe ser 3 milímetros, ¿verdad? Para estructuras de acero, ¿verdad? Esto facilita un poco los procesos de soldadura, más que otra cosa, ¿verdad? Porque digamos, hacer soldaduras en elementos muy delgados requiere pericia, ¿verdad? Y la mano de obra en este tipo de proyectos no utiliza el equipo adecuado ni tiene la expertise para hacerlo. Entonces tenemos esa situación. Lo que hacemos es que, bueno, reconocemos que existe ese sistema, esa forma de trabajar, pero limitamos el sistema acá, como lo vemos en esta tabla, en la 303.5, y sí, es que creo que
me saqué un 0 en manejo de esta cosa. Okay, entonces clasificamos los sistemas en dos, en los marcos o marcos arriostrados NP y los marcos arriostrados tipo P. En un caso, este de acá, se permite una ductilidad un poco más alta, siempre y cuando utilicemos conexiones precalificadas. Eso en el código actual lo decía, pero no decía cuál era la conexión precalificada. Ahora hemos incorporado una que vamos a ver más adelante. Y aquí, en el otro caso tenemos ductilidad de 1. ¿verdad? Entonces veamos aquí, tenemos unas notas, ¿verdad? Que para tipo P se puede tener una ductilidad de 1.5, a menos que presenten una irregularidad grave, en cuyo caso debe ser 1. Los tipos NP tienen una ductilidad de 1. Los sistemas a base de perfiles doblados en frío tipo P y NP pueden ser utilizados únicamente en edificaciones de 1 o 2 niveles con una altura máxima de 10 metros en su parte más alta. Bueno, aquí falta algo. Cuando la carga permanente de entrepiso no exceda y de techos no exceda 95 kilogramos por metro cuadrado. Entonces estamos tratando de limitar. Sí, perfecto. Entonces tratando de limitar el uso de este tipo de estructuras cuando hay un diafragma rígido pesado. ¿verdad? Y hemos incorporado este tipo de conexión. Este tipo de conexión la hemos investigado en el país, hay varias investigaciones que se han realizado, y como ven, tiene el espíritu de la conexión de diafragma externo que se utiliza en Japón, ¿verdad? Donde tenemos una placa que permite mejorar el comportamiento de conexión de momento de dos secciones tubulares. Como vieron en la fotografía anterior, el sistema que usamos de lámina delgada es usualmente tubular cerrado, ¿verdad? Eso ha gustado mucho. Eso tiene origen de una práctica de tomar dos tubos en C que se tenían en el país y ponerlos juntos, le llamamos guapear aquí, y se soldaban, ¿verdad? Eso era mano de obra, la soldadura no siempre era muy buena, entonces poco a poco se fue desarrollando el sistema ya industrializado, totalmente cerrado, que se puede conseguir. Sin embargo, se siguen consiguiendo en espesores muy delgados y hemos por eso importante limitar ese tamaño de espesor. Bueno, aquí tenemos esto acá. Aquí yo lento está. Sí. Ya va. Bueno, más adelante creo que don Álvaro Podá nos va a hablar que es el capítulo de vivienda, pero también hay un capítulo en el Código Sísmico que habla sobre vivienda unifamiliar. Es un capítulo en el cual lo que se hace es que si la estructura sigue ciertos requisitos, ¿verdad?, que te deben cumplir, es posible no pasar por un diseño formal, sino pasar por un diseño simplificado. Y el diseño simplificado básicamente consiste en ciertos detalles típicos que se pueden aplicar en las estructuras. Entonces, para este tipo de estructuras también, hechas a base de acero, de elementos delgados, los sistemas, existen una serie de detalles, como vemos aquí en esta imagen, que permiten o ayudan al constructor a utilizar un sistema más seguro y promover, por ejemplo, sobre todo el uso de sistemas diagonales de arrastramiento que son importantes. ¿Qué queda para el futuro? Bueno, es importante mejorarlos, o sea, hacer una mayor estudio de lo que es la demanda versus la capacidad de los diversos sistemas. Estaba hablando de la capacidad espectral y la respuesta espectral. Estudios de comportamiento en edificios altos. Investigar el desempeño de las estructuras a base de elementos doblados en frío, esbeltos, para ver cómo funciona, si podemos hacer algún cambio respecto a este comportamiento o a lo que esperar de este tipo de elementos. Estudiar sistemas estructurales donde todo el sistema estructural sismorresistente trabaja, que es digamos, interés que hay, ¿verdad? Ahorita hay ciertas limitaciones, incluso a nivel del ISC 341, por ejemplo, cuando un sistema sismorresistente coincide con el otro, la columna que comparte debe resistir la deformación inelástica de un sistema y el otro a la vez, ¿verdad? Entonces, ese tipo de limitaciones, o por ejemplo, conexiones en el eje débil, cuál es el comportamiento histerético, digamos, a nivel de precalificación, ¿verdad? Ese tipo de cosas todavía no existen. Entonces, cuando pensamos en que todo el sistema trabaje en conjunto, empiezan a aparecer esas
esas dudas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esas cosas? ¿Cómo resolverlas? Porque intuitivamente parece mejor, porque es más redundante, pero por otro lado aparecen estos escollos que tenemos que ir resolviendo. Y pues yo creo que lo más importante es animarnos a construir en altura, en acero, ¿verdad? Para ir adquiriendo experiencia como comunidad, ¿verdad? Solo haciendo cosas nos va generando como comunidad experiencia, y entonces ya el lenguaje que estamos tratando nosotros de plantear en el código se vuelve un lenguaje común que todo el mundo va entendiendo en el gremio y poco a poco convirtiéndonos en un país con más experiencia a nivel general. En fin, eso sería mi presentación, algo muy rápido, pero quedo aquí atento a consultas y ahí están mis datos también si quisieran hacerme una consulta posterior. Gracias. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Gerardo. Y tenemos unos minutos de preguntas, de haberlas. No. Muy bien. Muy buenos días con todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy interesante cómo han abordado ciertas cosas que pues hacemos en Latinoamérica y que los norteamericanos no hacen. Con respecto a este tema mismo, en el asunto de las columnas tubulares, la primera pregunta es, ¿son columnas tubulares compuestas o son vacías o son solamente tubulares? Para ese detalle que vimos es vacía. Ya. No decidimos incluir la parte de acero compuesto con concreto, porque no es una práctica muy generalizada. Ya. Uno lo ve en cosas pequeñas que tienden a verter sobre el tubo concreto sí. de manera no controlada, pero ya como para edificaciones grandes, no. Entonces decidimos no incluirlo. No incluirlo. Correcto. ¿Y qué factor reutilizan cuando se hacen este tipo de